Bueno, una serie de reacciones y análisis, por supuesto, ha generado la encuesta de DIMARC correspondiente a noviembre, un sondeo que marcó una caída de 3 puntos en la aprobación de la presidenta Bachelet, a lo que el gobierno respondió diciendo que su foco está en las personas y no en los sondeos de opinión pública. Desde la UDI, María José Hoffman hizo también cierto mea culpa respecto al índice de rechazo de la oposición. Queremos seguir ahondando en otras aristas de esta encuesta de DIMARC. Nos acompaña el director ejecutivo del Instituto Libertad, Aldo Casinelli. Gracias por estar con nosotros, Aldo. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Aldo, a ver, partamos por lo de la aprobación presidencial. En la encuesta anterior, la de octubre, había habido un repunte. Algunos se preguntaban, bueno, ¿estará aquí el punto de inflexión del gobierno desde el punto de vista de la aprobación de la presidenta? Aquello se diluyó rápido, la presidenta ya veíamos cae 3 puntos en su aprobación. ¿A qué se puede atribuir esa alza y esta baja ahora tan rápida? Bueno, la lógica de este suerte de veranito San Juan, o este punto de inflexión, o la lógica de dar vuelta la tendencia ha quedado absolutamente descartada. Yo creo y sigo manifestando que esto tiene que ver con las expectativas creadas por el gobierno, tanto en la campaña como ya asumido. Es decir, está el nivel de expectativas que genera el gobierno, que el no cumplirlas o que la gente sienta que no se están cumpliendo, que eso le pasa la cuenta al gobierno y fundamentalmente a la presidenta, que es quien pone la cara respecto a esto. Pero no olvidemos que también el gobierno tiene una muy baja aprobación, 21 puntos, es decir, sigue estando muy abajo en la aprobación. Eso, independiente de la posición que uno tenga, es muy complejo pensando en la conducción del Estado, por cuanto lo que a uno le interesa es que las políticas públicas se desarrollen de buena manera, porque lo que interesa, en definitiva, es que las políticas públicas solucionen los problemas que tienen las personas en distintos ámbitos. Ahora, uno podría pensar que en este caso, por ejemplo, en el de noviembre, el paro del registro civil, por ejemplo, afectó y le pasó una cuenta también a la presidenta y al gobierno, como un hecho puntual. Bueno, como hecho puntual, en la sumatoria de varias situaciones, porque también tenemos la discusión sobre el tema de educación, también tenemos otros elementos que se han ido sumando a la situación del paro, del mal manejo que tuvo el paro, pero también tuvimos situaciones yo insisto con la lógica de las expectativas, porque esto de ir creando, o a lo mejor cambiando los focos de las expectativas o los focos de atención que debería tener el gobierno respecto de cuáles son los problemas reales de la gente. Pero en el caso de la reforma educacional, por ejemplo, aquí se produce un hito desde el punto de vista de la evaluación de la encuesta de DIMARC, porque por primera vez los que están de acuerdo con la reforma educacional superan a los que están en desacuerdo, 48 contra 46%, y esa es la primera vez que ocurre desde que se está midiendo esto. Eso de alguna manera... Sí. Pero quiebre, interesante. Pero uno se concentra solo en la reforma, pero si uno ve la pregunta donde se le consulta respecto del manejo educacional como un todo, el rechazo es sobre el 65%. Sí. Entonces, claro, uno puede tener un manejo comunicacional respecto de un tema muy puntual, como es, ojo, la reforma educacional de educación superior. Y ese manejo puede tener un avance, pero cuando uno analiza el todo, el manejo en el tema educacional como un todo, como una política pública completa, tiene un rechazo del 65%. Entonces yo creo que hay que tener cuidado cuando uno analiza un elemento en particular y no ve el contexto en el cual este está situado. Pero podría ser un adelanto quizás de lo que venga en materia de gestión. O sea, si la gente hoy día está evaluando bien esta reforma propuesta por el gobierno, cuando empieza a ver sus frutos, quizás también esa gestión como un todo precisamente también pueda mejorar. ¿Se puede hacer esa proyección? Pero tenemos que tener cuidado con eso. Recuerda que la reforma educacional, prácticamente el corazón de la reforma educacional se está decidiendo en el Tribunal Constitucional en estos días. Sí. ¿Por qué? Porque la reforma educacional, la gente tiene que entender que no es una política pública, está establecida, no es una ley, está establecida en una glosa presupuestaria, es decir, algo sumamente frágil en términos de política pública en esencia, y que puede ser cambiada mañana, pasado mañana, con una decisión del Tribunal Constitucional, y las salidas que vemos son muy acotadas, o baja el nivel de cobertura de la gente que podría acceder, de los estudiantes que podrían acceder a esta beca, o se concentra en ciertos espacios que serían solamente la Universidad del Cruch, con una metodología que yo creo que, en primer lugar, no ataca lo que debiera atacar, que es
ayudar a los estudiantes, a los buenos estudiantes que quieren, que pueden entrar a la educación superior y que no tienen cómo hacerlo. Es decir, la focalización de los recursos a quienes sí realmente lo necesitan y no discriminar en esta lógica por institución o por tipo de institución de educación superior. Aldo, en el caso, volviendo al tema de la presidencia, de la presidenta más bien, y de su aprobación, hay una recuperación en ciertos atributos personales de la presidenta que es sostenido ya por segundo mes consecutivo. En el caso de la capacidad para resolver problemas, cuando se le pregunta por la confianza también, hay ciertos repuntes. Todavía los atributos están en una evaluación en territorio negativo, no supera el 50%, pero hay repuntes y hay señales de que hay mejora. ¿Eso podría anticipar una mejora a futuro o en el corto plazo de la evaluación general de la presidenta o no? Yo diría que pensando en el margen, cuando uno mira diferencias significativas en términos estadísticos de un mes a otro, salvo esa activa y enérgica que cae 5 puntos y por otro lado cuenta con capacidad para solucionar problemas que sube 4 puntos, es decir, todo el resto se mantiene dentro de esa categoría. Perfecto. Y por lo tanto uno podría tender a pensar que la lógica es que esto se mantenga y debiéramos esperar algo más para ver si hay tendencia ascendente, es decir, de recuperación, de mantención o de decadencia de los atributos presidenciales. Llama mucho la atención que la presidenta Bachelet, con la trayectoria que ha tenido y con su gobierno anterior, esté en esta situación. Eso es muy llamativo. ¿Por qué? Nosotros, cuando hacíamos análisis entre el 2006, primer periodo, y el término de su mandato, 2008-2010, siempre analizábamos que esto era escapada del ámbito político. Es decir, la aprobación que tenía la presidenta Bachelet, sobre todo en los atributos, era un estudio más bien sociológico y no político en esencia. Y lo que vemos hoy día es que la presidenta Bachelet está dentro del contexto político, es decir, no se arranca de la lógica política en la cual estamos viviendo, que también no nos podemos escapar de ella. Y tenemos de la desconfianza de los partidos. Exactamente, no nos podemos escapar de esa situación. En el caso precisamente de la evaluación de los conglomerados políticos y de la oposición también, salen mal parados los dos conglomerados, la Alianza y la Nueva Mayoría, en peor medida incluso la oposición. ¿Por qué, estando mal el gobierno, con los niveles de desaprobación que tiene la presidenta y el propio gobierno, la oposición no es capaz de capitalizar eso a su favor? A ver, están prácticamente empatados, 36-35 en términos de oposición y gobierno. Ahora, oposición no significa que sea la coalición de centro-derecha la que vaya a capitalizar ese triunfo o ese malestar. Ahora, las dos, con 36 y 35, no son para sentirse felices por ningún motivo. Y lo segundo, yo creo que a la centro-derecha lo que le corresponde hoy día es hacer la propuesta. Pero no está esa propuesta. No, por eso es lo que le corresponde hoy día. ¿En qué minuto hará la propuesta? Entendemos que es un conglomerado que se está rearmando, que está configurando más que una alianza electoral, como siempre lo ha sido, una coalición de gobierno. Esa conformación, si resulta como esperamos que sea, va a dar un sustento en el largo plazo, va a ampliar ese espectro que siempre ha estado conformado solamente por dos partidos y algunos aliados en la elección del 2009-2010, pero si lo necesario es que haga una propuesta. Pero ¿está desaprovechando el tiempo la oposición en ese sentido? Porque, no, yo creo porque se le acortan los plazos de cara a la municipal, por ejemplo, porque yo estoy pensando en cómo capitalizar efectivamente todo el descontento que hay con el gobierno hoy día y con la forma en la que está conduciendo el oficialismo. Lo que pasa es que tienes que tener una base de sustentación, cómo te organizas primero. Luego que te organizas, por ejemplo, en el tema municipal que lo pones en el tapete, ¿qué es lo que está haciendo? Está definiendo en qué lugares va a tener competencia. Es decir, la lógica de la participación. Es muy llamativo que la centro-derecha hoy día esté pensando en hacer primarias legales, financiadas y estructuradas por el Estado, mientras la nueva mayoría, es decir, la izquierda, está haciendo un juego más bien de la política tradicional, de designar candidatos a dedo. Yo creo que esos elementos son los que debiera aprovechar y debiera poner en la luz para que la gente entienda cómo se están haciendo las cosas. Pero no es solamente eso, en términos de la selección de los candidatos a través de mecanismos participativos, sino que después viene la propuesta. Es decir, ¿qué es lo que me interesa que los candidatos que se tienen puedan proponerle a la ciudadanía? ¿Cómo?
cuáles son los temas más relevantes que tiene, cuáles son las soluciones que se plantean en términos de delincuencia, en términos de educación, en términos de salud. Pero ¿no será que también hay una crítica directa, digamos, de la ciudadanía a la forma en la que la oposición está llevando adelante su rol con esta cifra? O sea, claramente. Más allá de solamente una falta de propuesta o esperar a que se conforme y se configure bien este... O sea, claramente, estamos hablando del 36% de la oposición, pero 12% al conglomerado opositor que hoy día existe. Claro. 12%, es decir, son cifras bajísimas. No, uno no se debe engañar con estos datos. Okay. Y por eso que las propuestas, las proposiciones, la forma de solucionar los problemas es básico y fundamental. Aldo, una última pregunta. Tiene que ver con esta comisión de observadores que ayer nominó la presidenta Bachelet, estos 15 integrantes de esta comisión que van a participar de este proceso constituyente. ¿Qué te parece los nombres y los procedimientos que se están adoptando en este proceso constituyente que está comenzando? Es extraño, por ponerlo en solo un concepto, es extraño. Todavía tenemos mucha incertidumbre de cómo va a ser el proceso en general y por lo tanto, ¿cuál es el rol de este Consejo? ¿Cuál es el rol? ¿Dónde van a estar en esencia los constituyentes? Por ejemplo, tampoco tenemos claridad de eso. Entonces, si no tenemos en esencia los constituyentes, si va a ser el Congreso, va a ser un gran equipo, va a ser una designación, va a ser una asamblea, bueno, ¿cuál es el rol de este Consejo? ¿Qué es lo que va a mirar? ¿Qué es lo que va a evaluar este Consejo? Entonces, es extraña esta situación. Más allá de la conformación, que todos son personas destacadas en su ámbito. Ahora, ¿cuál es el rol de estas personas destacadas en su ámbito mirando un proceso constituyente? Ese es el segundo elemento que llama la atención. Más allá, insisto, de considerar que cada una de las personas que componen este Consejo son sumamente destacadas. Aldo, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Muy amable. Muchas gracias a ti.